Sí, sí, sí. Te compensa bien. Se abre la sesión. Excelentísimos señores, presidente de honor de esta Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, ilustrísimo señor secretario general de honor, ilustrísimos señores académicos, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, Cobijerez, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Con la conferencia programada para el día de hoy se inicia el ciclo Medicina y Sociedad, ciclo clásico entre los que desde hace muchos años organiza nuestra corporación y que en esta ocasión ha coordinado el presentador del conferenciante de hoy y académico de número, ilustrísimo señor don Juan Carlos Durán Alonso. La misma estará a cargo del doctor don José Javier Pérez Venegas, jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, director del Plan Andaluz de Enfermedades Reumáticas, bajo el título Reto en el manejo de las enfermedades reumáticas. Antes de ceder la palabra al doctor Durán Alonso para que realice la presentación de tan ilustre conferenciante, vamos a proceder a la entrega del título de presidente de honor de esta Real Academia de San Dionisio al excelentísimo señor don Joaquín Ortiz Tardío, de acuerdo con el nombramiento que por unanimidad la Junta General Extraordinaria de esta Academia aprobó en sesión celebrada el pasado día 6 de octubre del presente año. Ruego al secretario general, ilustrísimo señor don Juan María Vaca Sánchez del Álamo, proceda a la lectura del citado acuerdo. Tiene la palabra. Como venía, señor presidente. Juan María Vaca Sánchez del Álamo, secretario general de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, certifico que reunida la Junta General Extraordinaria de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, miembro de número del Instituto de Academias de Andalucía y miembro asociado del Instituto de España, el día 6 de octubre de 2022, se acordó por unanimidad conceder el nombramiento de presidente de honor al excelentísimo señor don Joaquín Ortiz Tardío por su entrega y destacados logros conseguidos durante su presidencia efectiva en el periodo 2009 a 2022. Lo que comunico para conocimientos y efectos en Jerez de la Frontera a 6 de octubre de 2022. Está la firma de este secretario general con el visto bueno del señor presidente. Gracias, señor secretario general. Por favor, permítenos pasar hacia afuera, por favor. La Academia a don Joaquín Ortiz Tardío, presidente de la Vale. Tiene la palabra el presidente de honor, don Joaquín Ortiz Tardío. Yo quiero expresar mi enorme satisfacción por cuanto a todos los académicos por unanimidad que asistieron al pleno del 6 de octubre apoyaron la prestación, la candidatura de la concesión de la muy digna distinción que hoy se me ofrece. Mi profundo agradecimiento a todos ellos. Esto fue en base a una instancia, una propuesta del ilustrísimo señor secretario general de honor de esta corporación, ilustrísimo señor don Andrés Luis Cañadas Machado. Muchas gracias a todos.
A continuación, cedo la palabra al académico de número ilustrísimo señor don Juan Carlos Durán Alonso para la preceptiva presentación del doctor don Javier Pérez Venegas. Tiene la palabra. Con la vena. Excelentísimos señores presidentes de honor, excelentísimo señor presidente, secretario general de honor, ilustrísimos académicos, queridos amigos todos. Es un honor estar aquí hoy presentando a un gran ponente y a un buen amigo. El continuar y dar continuidad a cosas que durante ya creo que son más de 20 años, este ciclo de medicina y sociedad que la Real Academia viene organizando, cuando perduran en el tiempo, yo creo que es por el interés que todos mostramos a ciertas conferencias y este año pues tengo el honor de coordinarlo, ¿no? Hoy vamos a hablar de las enfermedades reumáticas y quién mejor que Pepe Pérez Venegas, que creo que pocos profesionales hay en España de su nivel científico y de su calidad académica. Las enfermedades reumáticas, pues bueno, cuando analizamos qué es la reumatología, abarca un amplísimo número de patologías, porque es todo lo que afecta a las articulaciones, a los músculos, al hueso. Y esa patología, desde el punto de vista médico del diagnóstico, a diferencia de la traumatología, requiere un profundo estudio para ver cuáles son las causas, que es lo que más se ha avanzado actualmente en su etiopatogenia, para buscar soluciones y tratamientos novedosos, que es lo que probablemente Pepe nos ilustrará luego. Lo que yo os puedo decir es que por mi experiencia al tratar a personas mayores, el progresivo envejecimiento de la población está haciendo que la prevalencia de estas enfermedades se disparen, sobre todo en su etiología degenerativa, ¿no? ¿Quién no tiene artrosis o quién no tiene cerca a una persona que padece dolor por un proceso degenerativo de artrosis, osteoporosis? Pues todos los que tratamos estos problemas vemos que nadie se muere de artrosis, pero qué dolor genera, ¿verdad? Son enfermedades que generan dolor y con el dolor genera deterioro funcional y el deterioro funcional lleva a la discapacidad y desgraciadamente yo termino atendiendo a muchas personas con discapacidad, uno por problemas cognitivos de cuello hacia arriba, como yo digo, y otro por problemas funcionales degenerativos de cuello hacia abajo, que son los que tienen esta patología osteoarticular que terminan con esas limitaciones, ¿no? Junto a este deterioro de la artrosis hay otra epidemia silente como es la osteoporosis, donde no nos da muchos síntomas hasta que con un mínimo esfuerzo o con una caída leve desgraciadamente sufre una fractura y esa fractura también es causa de limitación. Detectarla a tiempo y tratarla precozmente puede conseguir que tengamos un envejecimiento mucho más satisfactorio. Entonces, tratar las enfermedades reumáticas me parecía uno de los temas más interesantes para abordar en la academia. Y, por supuesto, cuando se me planteó, la única persona en la que yo pensaba era Pepe. Digo, como me diga que no Pepe, tengo un problema, pero gracias a Dios es muy buena persona y aceptó estar aquí hoy con nosotros. Tener al doctor Pérez Venegas es un honor porque además es muy discreto, me ha dado un currículum de media cuartilla cuando tiene que tener por lo menos 100 folios, pero bueno, decir que él, para presentarlo, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, se especializó en reumatología en Madrid, en el Clínico de San Carlos, donde estuvo unos meses trabajando en urgencia hasta que se vino a Andalucía, pero yo creo que su vida profesional, y lo dice con mucho honor, la ha desarrollado en Jerez como reumatólogo, creo que salvo un inciso que estuviste en Cádiz unos años. Él fue el jefe de sección de reumatología del Hospital de Jerez y actualmente pues, optó a la plaza de jefe de servicio de reumatología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, que creo que es uno de los más importantes de Andalucía y cuenta con él, con lo cual es un honor, ¿no? Durante este tiempo pues, ha participado en diferentes proyectos de investigación básica, desde células plasmáticas, autoantígenos en esclerodermia, inmunogenética en artritis psoriásica, esfingolípidos y daño articular en patología de alto impacto, en lupus, en clínica y epidemiología. Actualmente participa como investigador principal en diferentes ensayos clínicos en fase 2, fase 3 y fase 4. Eso es muy importante para los que no seáis científicos, porque antes de que salga un producto tiene que pasar por todas estas fases, ¿no? Él está en todas. Ha sido profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería, ha sido tutor de residentes, ha formado a muchísimas personas en el campo de la reumatología como gran docente que es, y es profesor asociado de Medicina de la Universidad de Cádiz.
colaborador docente en la Escuela Andaluza de Salud Pública, la base de la que aprendemos muchos de los que trabajamos en Andalucía, y ha sido coordinador de cursos dirigidos tanto en el ámbito de la reumatología y en cursos de expertos de gestión de servicios sanitarios y coordinador de grupos de gestión clínica de la Sociedad Española de Reumatología. En el Hospital de Jerez también en 2010 accedió a la dirección médica. Creo que has pasado por todos los estamentos del Hospital de Jerez, has conocido desde la asistencia hacia la gestión, lo cual le da mucho más conocimiento. Y desde hace 5 años es nada más y nada menos que el director del Plan Andaluz de Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas que se publicó en 2018. O sea que tener hoy en Jerez a un especialista en reumatología, jefe de servicio del mejor hospital y director del Plan Andaluz, creo que dice mucho del ponente que tenemos, ¿no? Participa como ponente de forma muy habitual en foros científicos de la especialidad, siendo autor y coautor de numerosas publicaciones indexadas en revistas, tanto de ámbito nacional como internacional, que él mismo dice que, bueno, que son muchas y que no las ponemos. Y en estos últimos 10 años ha participado en diferentes grupos de trabajo sobre estrategia de calidad asistencial de la Sociedad Española de Reumatología y en diferentes foros sobre gestión en la asistencia reumatológica en el ámbito autonómico y nacional. Así que tenemos tan buen ponente que yo tengo muy poco más que decir, salvo que agradecerte enormemente el que hayas hecho el esfuerzo de estar aquí hoy con nosotros y que nos ilustres con tu conferencia. Pepe, muchas gracias. Muchas gracias, señor Durán Alonso, por su brillante presentación. A continuación, me complace invitar al doctor Pérez Venegas a ocupar su lugar como conferenciante para desarrollar el tema Reto en el manejo de las enfermedades reumáticas. Tiene la palabra. Con la venia. Sí, creo que sí. Creo que era Sí, gracias. sí. Excelentísimos señores presidentes de la Academia, ilustrísimos académicos, señoras y señores. En primer lugar, me siento honrado y es un honor para mí estar en esta casa. Es la tercera vez que tengo el honor de hablar y de poner en valor a las enfermedades reumáticas y a los pacientes con enfermedades reumáticas. Y lo primero que debo hacer es agradecer al doctor Durán sus amables palabras y su presentación, porque salen de una persona con un corazón noble y además es un buen amigo. Y hemos trabajado conjuntamente y he puesto en sus manos a una persona a la que quiero mucho, que es mi madre, que tiene 83 años y tiene alguna enfermedad ya neurodegenerativa. Y cada vez que tengo algún problema, Juan Carlos siempre está solícito y me ayuda. Por tanto, ese agradecimiento sale también del corazón, Juan Carlos. Y agradezco mucho tus palabras y agradezco mucho tu invitación, como agradezco a todos ustedes que estén aquí. Hablar de enfermedades reumáticas para mí es algo que prácticamente está en mi vida. Desde que en el año 90 terminé la residencia, salvo un año que estuve en el hospital donde me formé, en el servicio de urgencia en medicina interna, inicié un periplo que empezó en Úbeda, en un hospital comarcal. En el año 92 llegué al hospital de Jerez, donde prácticamente he crecido como profesional y como persona, y prácticamente al hospital y al área sanitaria y a los compañeros al que le debo prácticamente lo que soy. Todavía sigo sintiendo cierta, por no decir emoción, cuando paseo por alguna calle de Jerez, porque sigo viviendo aquí, a pesar de que trabajo en Sevilla, y se acerca alguna paciente o algún paciente y se acuerda de mí. Y eso yo creo que para nosotros es algo gratificante. Las enfermedades reumáticas son probablemente, como voy a decir posteriormente, lo que suponen la mayor carga de enfermedad en la sociedad occidental actualmente. Les voy a mostrar la agenda, si el ordenador me deja. Esta es la agenda, haré una introducción, hablaré de la epidemiología de las enfermedades reumáticas. Fíjense que cuando Juan Carlos me dijo, vas a hablar de retos,
inmediatamente dije, los retos para un clínico son entender los retos de los pacientes. Por eso, la primera parte de mi conferencia versará sobre qué retos esperan los pacientes que cumplamos cuando diagnosticamos y tratamos a un paciente con enfermedad reumática, qué líneas estratégicas y qué planificación asistencial demandan los pacientes con enfermedades reumáticas para que vuelvan a la normalidad. Me escucharán a lo largo de la tarde hablar sobre que el paciente lo que quiere es volver a la normalidad individual, familiar, social y laboral. Hablaré, me van a permitir que hable en una parte un poco más compleja sobre mecanismos de producción de las enfermedades reumáticas y por qué solo desde el conocimiento de la inmunogenética podemos tratar a las enfermedades, a los pacientes con enfermedades reumáticas desde una perspectiva individualizada y bloqueando aquellas proteínas que están causando el daño en su organismo, y terminaré con unas reflexiones finales. Si yo le pregunto a la mayor parte de ustedes qué son las enfermedades reumáticas, todo el mundo me va a decir el reuma. Mi madre tiene reuma y todavía sufrimos los profesionales y sobre todo los pacientes de una cierta banalización de las enfermedades reumáticas. Porque en general se piensa que son procesos benignos que los puede tratar, se puede tratar con antiinflamatorio, con paracetamol, y hay un enorme retraso en el diagnóstico de los pacientes, quizás porque hay poca sensibilización en el impacto que puede tener una enfermedad reumática, por ejemplo la artritis reumatoide o una fractura osteoporótica o la artritis psoriásica o la artrosis en la calidad de vida de un paciente. Como decía el doctor Durán, aproximadamente hay 200 procesos que están englobados dentro de las enfermedades reumáticas. Y lo más interesante es que hasta hace poco tiempo pensábamos que la mayor parte esto es una consecuencia del envejecimiento, son problemas biomecánicos. Ahora, pues, desde hace ya algunos años, sabemos que hay una base inmunogenética, inflamatoria, también degenerativa, que está detrás de todos estos procesos. Pero el término enfermedades reumáticas podía englobar desde un reumatismo de parte blanda, como una tendinitis del hombro, que se puede producir en cualquier trabajador manual, o una enfermedad autoinmune como el lupus, que puede afectar a los riñones, que puede afectar al pulmón, que puede afectar al sistema nervioso central y a las articulaciones. Y parecía como que hubiera una diferencia entre enfermedades banales, entre comillas, entiéndanme el adjetivo, y enfermedades sistémicas que impactan realmente en la salud. El paciente que tiene un lupus, hasta hace poco tiempo, veía acortada su supervivencia. Por tanto, son enfermedades potencialmente graves. Por eso, en el año 2013, se publica la estrategia de enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, de la que sale como una estrategia compartida por el resto de las comunidades. La estrategia nacional es del Ministerio de Sanidad y recomienda que las comunidades autónomas diseñen planes de salud enfocados a la prevención y al manejo de las enfermedades reumáticas, y empieza a denominar a las enfermedades reumáticas como enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, que por una parte engloban a las de alta prevalencia, artrosis, osteoporosis, fibromialgia, reumatismo de parte blanda, y a las de alto impacto, que son pacientes que su prevalencia es menor, como veremos ahora en los datos que les voy a mostrar, pero que impacta gravemente en la calidad de vida y en el pronóstico vital de los pacientes. De tal forma que cuando se retrasa el diagnóstico de estas enfermedades, todavía tenemos un retraso diagnóstico en espondilitis anquilosante a nivel europeo, pero también en el ámbito anglosajón, americano, de en torno a 6 años. 6 años un ciudadano dando vueltas por el sistema sanitario hasta que alguien le dice usted tiene espondilitis. Como dicen los oncólogos, el primer paso para dar opciones a un paciente es diagnosticar al paciente. Por tanto, cuando hablamos de enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, englobamos a todas estas enfermedades. Enfermedades como las que he dicho,
que son muy frecuentes, y enfermedades que son muy graves. Si ven esta diapositiva, probablemente si yo como clínico, y desde luego un paciente, lo que no quisiera, voy a intentar, es llegar a esta situación. Fíjense estas manos. Las manos son la presentación del paciente reumático. Cuando un paciente llega a nuestra consulta, le miramos las manos, porque las articulaciones, las pequeñas articulaciones de las manos suelen ser localizaciones muy frecuentemente afectadas de la patología inflamatoria. Y estas son dos pacientes con artritis reumatoide. Si nosotros no tratamos bien a los pacientes, se produce un daño estructural severísimo. Fíjense cómo hay desestructuración de las articulaciones, y un paciente que sufre esta enfermedad no puede trabajar, no puede cepillarse los dientes, no puede comer bien, porque tiene dificultad para hacer la prensión con los útiles que usamos para comer habitualmente. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz. Pero hablo también de artrosis de rodilla. Esta paciente con esta deformidad y esta pérdida del cartílago terminará probablemente en manos de un cirujano ortopeda que le tendrá que poner una prótesis. Pero durante mucho tiempo antes de que le pongan la prótesis ha consumido opioides. Y esto es la epidemia silente que decía el doctor Durán. Fracturas de cadera, una mujer o un hombre que se fractura una cadera, 30 de cada 100 pacientes van a morir. La mortalidad es altísima. Y esto es también una fractura vertebral. Por tanto, estamos hablando de un grupo de enfermedades que tiene un mayor impacto, mayor carga de enfermedad que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Y sin embargo, socialmente, tienen muchísima más visibilidad estas enfermedades, el infarto, el ictus, el cáncer de mama, el cáncer de útero, cualquier tipo de enfermedad oncológica, que las enfermedades reumáticas. Esto no solamente ocurre aquí. Estos son datos de una revista de ámbito geriátrico del 2000, se publicó en el 2016. Estos son análisis epidemiológicos que estiman la carga de enfermedad y su implicación en la pérdida de años vivida de una forma aceptable. Nosotros lo que pretendemos cuando tratamos a los enfermos reumáticos es mejorar su calidad de vida. Fíjense que las enfermedades reumáticas están por encima de los accidentes y por encima de las enfermedades mentales como responsables de mayor carga de enfermedad. Algunos datos que deben conocer y que es importante que sepan. Hay desigualdades, y hay desigualdades porque genéticamente somos diferentes, y hay una mayor carga de enfermedad en las mujeres, sobre todo en la población envejecida. Son más frecuentes las enfermedades autoinmunes en poblaciones con menor nivel cultural, económico y educativo, y sigue existiendo todavía en Europa retraso diagnóstico en enfermedades de alto impacto. Espondilitis anquilosante 6 años, artritis psoriásica. Recientemente un artículo de Guillén Astete ha demostrado que los pacientes con psoriasis que tienen artritis tardan 4 años en ser diagnosticados y hacen un periplo con 4 visitas a diferentes profesionales hasta que llegan al profesional que le diagnostica la enfermedad que tiene. Esta es una pirámide que estarán acostumbrados a ver, pirámide poblacional. Cada vez tenemos menos pacientes jóvenes y tenemos una mayor población por encima de 65 años. Curiosamente, por encima de 65 años y de 80 años hay una mayor proporción de mujeres. No sé si se verá bien, espero que sí, si no yo les interpreto un poco esta gráfica. Es muy fácil. Básicamente lo que hice fue coger los datos epidemiológicos de un estudio que se hizo en la Sociedad Española de Reumatología, que analiza la prevalencia de las enfermedades reumáticas, es decir, qué porcentaje de pacientes pueden tener una enfermedad reumática para un área
de 400.000 lo hice para el Hospital de Jerez y para el Hospital de Sevilla, que 450.000, 490.000, y he extrapolado los datos a la población andaluza. Los datos de prevalencia, fíjense, 7% de la población puede tener artrosis de mano, un 1% tiene artritis reumatoide, y si ven la cifra de al lado, van sumando pacientes en el área de Jerez. En el área de Jerez hay 4.000 pacientes que tienen artritis reumatoide, 36.000 que tienen artrosis de mano, 66.000 que tienen artrosis de rodilla, que tengan artrosis de varias localizaciones, 79.000. En total, 396.000 personas potencialmente pueden ser diagnosticados de una enfermedad reumática de estas características. EpiSer estudia artritis reumatoide, pero ahí al lado les pongo la población de Jerez que puede tener artritis psoriásica o espondilitis. 2.800 pacientes, 1.248 pacientes, y gota casi el 3% de la población. En Andalucía, 5,5 millones de ciudadanos potencialmente pueden ser diagnosticados de una enfermedad reumática. Como siempre me ha interesado la planificación de los servicios sanitarios en función de la epidemiología, esa es una norma básica de muchos de los que se dedican a la epidemiología de la calidad, es decir, tenemos que dedicar los recursos, poner los recursos donde están las necesidades. Y tenemos que saber a qué se enfrenta un médico de atención primaria. Ya les debo decir que para el mejor aliado del paciente con enfermedad reumática es el primarista, porque es el que conoce al paciente y porque es el que va a detectar precozmente los síntomas. Diagnóstico precoz significa mejoría de la supervivencia y eficacia terapéutica. Pues hice la extrapolación a ver cuántos pacientes podría tratar un médico de atención primaria por un cupo de 1.800 personas. Y los tienen ahí. Realmente, cuando hablamos de patología de alto impacto, son pocos. 15, 10, 5, 4, reumatoides, psoriásica, espondilitis y lupus. Pero fíjense el número brutal de pacientes que van a ir a la consulta demandando atención porque tienen una enfermedad reumática. Pero esto va algo más allá del propio padecimiento individual, porque las pacientes con enfermedades reumáticas, por supuesto, tienen dolor, tienen disminución de la capacidad y la autonomía, importante disminución de la calidad de vida, pero hablamos ahora de algo que debemos ser sensibles porque nuestro sistema es sostenible en función del valor que aportemos los clínicos, los profesionales en general. En la medida que seamos capaces de obtener resultados y asociarlos a los costes, eso es aportar valor. Y el impacto, uno de los impactos que tiene la enfermedad reumática es el alto coste económico y el alto impacto laboral que tiene. Les voy a dar algunas cifras. Bueno, eso son, hemos venido hablando, no voy a enfatizar, pero fíjense, piensen en el PIB español y las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas suponen un 1,5% del PIB. Y suponen la segunda causa de consultas en enfermedades en atención primaria, 15 al 30%. Por eso sigo empeñado casi en establecer los mejores lazos con la atención primaria, porque estoy convencido y estamos convencidos desde el grupo del PAERME que es la única forma de que los pacientes se diagnostiquen a tiempo. Fíjense, estos son datos de 2016. El análisis de situación previo al PAERME se hizo en esos años, por lo tanto algunos datos son de esa época, no lo hemos actualizado. Pero globalmente en atención primaria se pueden hacer 40 millones de consultas. Fíjense la magnitud de las cifras, 40 millones de consultas anuales. Si estimamos que el 30% pueden ser de enfermedades musculoesqueléticas, eso supone que entre el 15 y el 30. 6, perdonen la horquilla, pero no podemos dar otra cifra porque uno de los problemas que tenemos es que no codificamos en consultas externas y no sabemos realmente lo que atendemos. Decía que la mayor parte de las consultas se resuelven en primaria, pero un porcentaje, el 15%, se derivan a diferentes especialistas, reumatólogos, traumatólogos o rehabilitadores.
Bueno, esas son cifras recientes. En el 2021, el año pasado, se atendieron o se derivaron 800.000 personas desde primaria al ámbito hospitalario. Si bien es cierto que la atención de esos pacientes es diferente entre modelos y entre profesionales, porque no tenemos un modelo estandarizado de atención al paciente con enfermedad reumática. Insistir un poquito en el sesgo de enfermedad reumática, determinadas enfermedades reumáticas, fundamentalmente fibromialgia y osteoporosis con las mujeres, fíjense la población, pero no es solamente población por encima de 64 años. Fíjense que el pico está entre 55 y 64 años. Actualmente en esa edad la población es claramente activa. Y osteoporosis sí que es una enfermedad asociada a mayor envejecimiento. El panorama de las enfermedades reumáticas lo he querido especificar en esta diapo, que es muy clara. Pongo el problema y algunas de las cosas necesarias que yo creo que hablaré posteriormente en cuestión de cómo debemos enfocarla. Alta prevalencia, alta variabilidad en el abordaje, enfermedades con diagnóstico complejo, eso conlleva retraso diagnóstico, pacientes crónicos y multimórbidos. La mujer con 70 años que tiene artrosis de rodilla probablemente sea hipertensa, diabética y tenga EPOC. O a lo mejor tiene una insuficiencia renal leve. Y eso impacta mucho en el manejo, en cómo debemos abordar, o a lo mejor es obesa. No es artrosis de rodilla. ¿Qué es lo que ve un traumatólogo cuando ve una placa? Artrosis de rodilla, cirugía. Es algo más complejo. Y son complejos sus manejos. No solamente estas enfermedades, sino las enfermedades de alto impacto son enormemente complejas. Tienen un impacto enorme en costes directos e indirectos. Porque habitualmente decimos, hemos gastado tanto dinero en opioides, en hospitalización, pero tenemos que sumar costes indirectos que asume la sociedad, la familia, la empresa y que va aumentando la carga económica de estas enfermedades. Y algo muy importante, y que casi debería, y me van a perdonar que no lo he dicho al principio, el rol del paciente. El paciente tiene que autorresponsabilizarse y comprometerse con el manejo de su enfermedad. Sigo viendo pacientes con artritis psoriásica que no responden al tratamiento y les ponemos tratamiento de alto impacto, de alto coste, que sabemos que no funcionan porque los pacientes son obesos y no pierden peso. La artritis reumatoide se asocia claramente al hábito tabáquico y no conseguimos que la gente deje de fumar. Y los que fuman, su pronóstico es peor. Su mortalidad aumenta porque los pacientes con artritis reumatoide tienen un incremento de riesgo cardiovascular, de un evento cardiovascular, infarto o ictus, 1,5% de la población normal. Y el paciente, cuando el profesional le dice, la enfermera o el médico o el reumatólogo le dice, usted debe dejar de fumar, la mayor parte fracasamos. Importante la relación con los primaristas y con los otros especialistas en el ámbito hospitalario, porque fíjense que el profesional que más veces atiende a un paciente con este tipo de enfermedades es el médico de atención primaria. Algunos datos más de costes. El coste de un paciente con espondilitis anquilosante anual son 11.000 euros. Pero insisto en que no deberíamos solamente evaluar los costes sanitarios directos, pues lo que hemos gastado en radiografía, los medicamentos, las visitas médicas, las urgencias. Tenemos que hablar de los costes sanitarios indirectos, de los costes laborales y de los costes intangibles. 30% de la población que tiene reumatoide psoriásica tiene síndrome depresivo. Y eso genera también una carga añadida a la pérdida de la calidad de vida de los pacientes. Estos son datos del 2016, hechos por el grupo del Clínico de San Carlos, donde yo me formé. Se publicó en el 2018 y esto es el coste anual de un paciente con artritis reumatoide. Coste directo, 24.000 euros.
Desde hace unos años tenemos fármacos biosimilares que han reducido enormemente el coste paciente año de inducir una remisión. Porque otro concepto que quiero que tengan claro es que a partir de ahora, cuando hablemos de objetivos terapéuticos en los pacientes con artritis reumatoide o con espondilitis o con psoriásica, perdón, vamos a hablar de que tenemos que poner al paciente en remisión. Remisión es el mejor estado posible que podamos alcanzar en función de cómo el paciente nos llega. Y eso no es fácil conseguir. Actualmente, solo 30 de cada 100 pacientes, con los fármacos de alto coste que estamos poniendo en manos de los pacientes, consigue ese estatus de salud. Solamente entre los mejores escenarios, si el paciente tiene poca evolución de la enfermedad, podemos subir a tasas de respuesta mucho mayores. Pero cuando el paciente lleva 5 o 6 años de evolución, no subimos del 30% de remisión. Algunas cifras para que vayan un poco también. ¿Qué nos gastamos en el sistema sanitario público andaluz en opioides? Pues esos son datos del 2019. Cada año el sistema sanitario público andaluz gasta 93 millones de euros. Estos son datos que pueden obtener del PAERME, del análisis de situación. En 10 años la sociedad andaluza se gasta 930 millones de euros en opioides mayores. Y en fármacos de alto impacto, datos del 2017, 60 millones de euros. Pero fíjense, un dato muy importante, esto es la guía de tratamiento de la gota, hace un análisis del impacto que tiene la gota en la población europea. Y lo que hace es medir los años vividos con discapacidad y mala salud. Eso se llama ABAD, y lo que hace cuando medimos una ABAD es si la enfermedad que se analiza se asocia a mortalidad prematura o a una vivencia con mala calidad de vida. Las enfermedades reumáticas causan en toda Europa 1.273.000 años de mala calidad. Y la gota, aproximadamente el 10% de los años vividos con mala calidad de vida, es responsabilidad de la gota. La gota, pensábamos que era una enfermedad, es la enfermedad inflamatoria más prevalente, 3% de la población. Y estoy empezando a ver gota que no veía desde que era residente, gota tofácea, porque los pacientes no consiguen bajar el ácido úrico por debajo de 6, que es lo que tenemos que hacer. Y si han visto alguna vez, no he querido traer una diapositiva de una gota, la gota es una enfermedad enormemente difícil cuando se pierde el control y hay tofos en las manos, es muy difícil que los pacientes vuelvan a tener una normalidad. No he querido hablar sobre ingresos de enfermedades reumáticas, porque las enfermedades reumáticas parece como que, bueno, solamente están en las consultas, no. Causan 25.000 ingresos y hay más de 300.000 andaluces que acuden a urgencias por este motivo. Y esta es la diapositiva que me gustaría que se llevaran a casa. Datos del 2000, estos son 2015, pero más o menos son iguales. Analizamos el número de días de baja laboral. No sé si aquí hay pacientes, estoy seguro que habrá gente con responsabilidades en el ámbito económico, social. Fíjense lo que puede suponer que un país, en Andalucía, yo digo un país, en España más, pero Andalucía es como un país, tiene 8,5 millones, tiene más habitantes que Austria. Pues causan 6.364.000 días de baja laboral. Multipliquen por el coste de un día de salario. Pero es todavía casi más urgente que hagamos algo para que un paciente con epicondilitis, que es una enfermedad benigna, yo he tenido pacientes que venían de la Barca, que trabajaban en el ámbito agrícola, con epicondilitis, y cuando estaban de baja de todo, es un diagnóstico fácil, realmente los profesionales que están aquí, es un diagnóstico que se hace clínico, si tienes una ecografía, le haces una ecografía, infiltras y se va a casa el paciente. Y en una semana está perfectamente. Bueno, pues tardamos 70 días de media, de baja.
Eso es una barbaridad desde el punto de vista social. Yo no sé si son conscientes. Eso es una barbaridad desde el punto de vista de un individuo que tiene necesidad de desarrollarse como persona en el ámbito laboral, que tenga este tipo de problemas. También se ha estudiado esto en los pacientes con espondilitis, más de la mitad tienen problemas laborales. Y realmente esta es una foto que lo que nos hace es, cuando hicimos el análisis de situación, del que me siento, trabajamos un grupo muy capaz y muy cohesionado, dijimos, tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo para cambiar esto. Y realmente los retos son lo que decía yo, lo que esperan los pacientes. No voy a hablar mucho de este informe cualitativo. Ya saben que los informes cualitativos no hace falta tener una gran cantidad de encuestas para saber qué piensan los pacientes. Esto lo hizo un sociólogo que se llama Carlos Bruquetas y fíjense, y entrevistamos a 16 pacientes, participaron pacientes de Jerez, de diferentes condición económica, cultural y diferentes enfermedades. Pero la mayor parte de ellos decían lo mismo. Hay mala gestión del dolor, han retrasado mi derivación, tengo que buscar información en internet, me siento resignado, están defraudados, no aceptan el diagnóstico inicial, tienen miedo a los fármacos, el médico no me quiere derivar al hospital. A veces tengo que utilizar amigos o parientes. Probablemente alguno de aquí haya necesitado eso. Tengo que buscar a alguien para que me ayude. Y ahora, fíjense el marco en que nuestro grupo pretende trabajar. Este está sacado de un decálogo del Instituto Piquer, que es un instituto que se dedica al ámbito de la calidad asistencial. Es curioso que muchos ingenieros se han metido, como entienden de procesos, se han metido a diseñar y a escrutar bien cómo son los procesos sanitarios para hacerlos más eficientes y obtener resultados. Básicamente, los retos que tenemos actualmente es esto, que los pacientes reciban los servicios de forma coordinada e integrada, que les aportemos una máxima calidad de vida posible, que no tardemos en verle, es decir, que tengamos accesibilidad y que, fíjense, cosas tan básicas como disponer de información relevante. Bueno, esto lo dice un instituto sociológico, pero nosotros muchos reumatólogos, yo he trabajado en un proyecto que se llama SUMAR, le hemos preguntado a los pacientes qué querían. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué necesitan? Porque no se había hecho. El año 2017, nosotros, he dicho al principio, debemos planificar la asistencia sanitaria en función de las necesidades individuales, colectivas y enfocadas a los resultados en salud. Ese es el paradigma de una asistencia sanitaria de calidad. Y cuando les preguntamos a los pacientes con enfermedad inflamatoria asociada a psoriasis o espondilitis, todos nos decían, esto se publicó en el 2017, lo lidera un sociólogo que tiene espondilitis, y dice, bueno, yo lo que quiero es que me vean pronto, que me digan qué voy a obtener del tratamiento que me van a poner, si voy a mejorar la supervivencia, los efectos secundarios, que haya coordinación entre los profesionales, que haya apoyo psicológico y que se prioricen las necesidades de los pacientes en el objetivo terapéutico, porque frecuentemente los profesionales pensamos que el paciente está bien, pero el paciente no está bien o piensa que no está bien. Esta es una escala de un ingeniero que se llama Michael Porter, que dijo, miren, es ingeniero y sufrió un ingreso y dijo, los médicos no tienen ni idea de cómo funciona esto. No saben medir resultados en salud, no están integrados, saben medir cuántos pacientes operan, cuántos pacientes van a urgencias, cuántos días están en hospitales, pero no tienen servicios de información que les digan cuántos han obtenido remisión, cuántos se han infectado, calidad frente a cantidad. Y esto es lo que quiere el paciente. Tenemos que saber el estado de salud que se alcanza, cuánto tiempo ha tardado hasta la normalidad, si hemos hecho prácticas diagnósticas no adecuadas y cuánto tiempo mantenemos al paciente bien. Y tenemos fórmulas para medir. Medir para evaluar y comparar. Medir síntomas, medir actividad, medir carga de enfermedad y medir función. Porque, como he dicho, los pacientes perciben que ellos, fíjense,
el 79% de los pacientes otorgan a los pacientes, esto es una revisión sistemática de la literatura, otorgan a su enfermedad una valoración peor que la que le da el médico. Y ahí tenemos que mirar por qué ocurre eso. De modo que los retos que yo creo que hay que plantear básicamente pasan por la prevención, la educación y la formación no solo de los profesionales, también de la ciudadanía. Tenemos que hacer que los pacientes lleguen cuando tienen que llegar, hacer un diagnóstico precoz, estandarizar la práctica clínica. Un paciente con artritis reumatoide que esté en Almería tiene que recibir los mismos cuidados que uno que esté en el Hospital Virgen Macarena. Y la organización sanitaria tiene que garantizar esos estándares. Si no, no estamos haciendo las cosas correctamente. Debemos definir los tratamientos y los objetivos. Tenemos que evaluar los resultados que conseguimos. Y la última parte hablaré un poco de, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? De la incorporación de las genómicas. ¿Qué hemos hecho en estos 5 años? Básicamente hemos trabajado fundamentalmente en 2 aspectos. La formación. Hemos diseñado un curso para atención primaria que se está haciendo con la Escuela Andaluza de Salud Pública, donde ya se han formado más de 900 profesionales de primaria para adquirir confianza y habilidades en el diagnóstico de estas enfermedades. Y estamos trabajando con los pacientes en escuelas de pacientes que sirvan como referentes cercanos para los pacientes que tienen cierta dificultad de entender su proceso, para que mejoren y busquen soluciones que no siempre están en los medicamentos. Hemos trabajado en accesibilidad. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos incorporado una herramienta informática merced a la cual el médico de atención primaria, cuando ve a un paciente, tiene un programa de ayuda en su estación clínica que le permite derivar en función de cuál sea la necesidad del paciente, a un especialista u otro en el ámbito hospitalario para que le dé las soluciones que demandan con su problema. Si el paciente tiene una artrosis de rodilla en fase quirúrgica, no tiene que ir a otro médico que no sea el traumatólogo, porque es el que le va a operar. Si el paciente tiene una enfermedad inflamatoria con una psoriasis, pues no tiene que ir al rehabilitador, porque es el reumatólogo el que le va a poner un fármaco adecuado. Hemos trabajado en estandarización, hemos definido qué hay que hacer con un paciente con artrosis de rodilla, con osteoporosis, con artritis psoriásica, y estamos intentando incorporarlo, esa estandarización, a la estación clínica digital. Hemos definido cuáles son los objetivos terapéuticos. El Treat to Target, el T2T, es simplemente decirle al paciente, con la situación en la que usted está, con los factores que tiene usted, con los tratamientos que tenemos, podemos conseguir actividad baja de la enfermedad o remisión. Y el paciente tiene que conocerlo, porque la única forma de, midiendo eso, registrándolo en la historia, poder saber qué resultados estamos obteniendo con los pacientes. José María, que está aquí, sabe que en el 2010 el Hospital de Jerez era el único hospital que tenía en sus acuerdos de gestión que los reumatólogos informáramos al equipo directivo del porcentaje de pacientes que alcanzaban remisión cuando se introducía un tratamiento de alto coste, y no lo hacía nadie en el Estado. Voy terminando. Esto es lo que hacemos, y realmente yo creo que hemos conseguido grandes cosas. La reumatología o el arsenal terapéutico que teníamos en el año 92, cuando yo llegué a Jerez, que teníamos fármacos metotrexate, hidroxicloroquina, azatioprina, ciclofosfamida y gamma-globulinas. Ni siquiera había, en ficha técnica, ni siquiera el metotrexate aparecía como indicado en la mayor parte de los procesos en los que estábamos usándolo. Y he tenido la suerte, pero también el reto de ver cómo pacientes míos que estaban con dosis altas de metotrexate,
cuando empezamos a tener fármacos biológicos, su vida cambió. Empezamos a usar un fármaco que se llama infliximab, que era un anti-TNF intravenoso, y los pacientes decían, hacía años que no podía hacer las cosas que vuelvo a hacer otra vez. Y eso creo que ha sido un avance. Por eso, aunque muchos de los datos que he dado pueden parecer crudos, quiero que piensen y que sientan que estamos trabajando y que hay una enorme cantidad de novedades terapéuticas, pero que tienen mucha solidez en su desarrollo para que los pacientes hagan una vida normal. Bueno, no quiero asustarles con esta diapositiva, sobre todo para los que no son médicos, ¿vale? Voy a hablar de dos modelos. O sea, la base en la que estamos cambiando el abordaje de la enfermedad reumática está aquí. Es decir, el modelo inflamatorio que es el responsable de la enfermedad. Si van ustedes de la parte superior de la diapositiva, aquí está, esto sería la fase preclínica. Después pondré una diapositiva un poco más simple. En un individuo con una susceptibilidad genética, es decir, tiene una carga genética que predispone a una determinada enfermedad, que se expone a factores medioambientales como el tabaco, alteraciones en la microbiota intestinal o infecciones peribucales, en los que se producen alteraciones epigenéticas, es decir, modificaciones del genoma que no cambian el genoma, pero sí que produce que la transcripción de las proteínas esté anómala, se produce una alteración en la conformación de algunas proteínas que son reconocidas como extrañas. Eso se llama pérdida de la tolerancia. De modo que empieza a circular por un individuo unas proteínas que están alteradas morfológicamente, que el sistema inmune, estas células, que son las dendríticas, las presentan a los linfocitos B y T y producen anticuerpos, y están ahí. Eso es la fase preclínica. Eso puede durar años. Los pacientes tienen anticuerpos antipéptidos cíclicos, se llama, ACPA, o factor reumatoide también. Por alguna razón, un evento infeccioso, muchas veces enfermedades virales, por microtraumas, alteraciones microvasculares o factores biomecánicos, hay un switch, de pronto el sistema inmune pierde el control y hay una hiperactividad del sistema inmune adaptativo, del innato, y se produce una respuesta inflamatoria brutal en las articulaciones. Incluso llegan a formarse vasos dentro de las articulaciones. Los mediadores inflamatorios activan a las células que reabsorben el hueso y degradan el cartílago. Y ese es el daño estructural que ustedes han visto en una radiografía cuando no había prácticamente huesos en muchas de las articulaciones. Siendo esto importante, no lo es más que los pacientes que tienen esta carga inflamatoria mueren antes por infarto, sufren diabetes, sufren más diabetes, sufren hipercolesterolemia y sufren deterioro cognitivo. Acuérdense del modelo: susceptibilidad genética, impacto de algunos factores medioambientales, pérdida de la tolerancia. Si hablamos de la artrosis, les voy a traducir la diapo. La artrosis, el mismo mecanismo, con una carga genética diferente, fundamentalmente enfocado a factores de crecimiento tisular, con desencadenantes diferentes, obesidad y microtraumas. Hay una pérdida de la regulación, de la capacidad reguladora de los condrocitos, se empieza a fisurar el cartílago, esa activación de los condrocitos hace que haya una respuesta inflamatoria en la membrana sinovial y al final lo que estamos viendo es que el cartílago se fisura, hay una alteración en la distribución de las cargas del hueso subcondral y el hueso subcondral
lo que hace, reacciona, se pierde el cartílago y aparecen los osteofitos y esta esclerosis. Y esto es lo que al final el traumatólogo va a resolver con una prótesis. Porque nosotros todavía no tenemos bien identificadas las dianas terapéuticas que van a hacer posible que evitemos el deterioro y detengamos el proceso al inicio del cuadro. ¿Y cuáles son los retos presentes? Presentes porque ya hay mucho de lo que mucho avanzado, pero todavía estamos intentando integrar lo que en fase de investigación se traduce después en la clínica diaria. Cuando hablamos de genética, lo que tenemos que hablar es de qué alteraciones en el genoma, en nuestro genoma, qué polimorfismos, que son variaciones de zonas de los cromosomas, son responsables de activar el sistema inmune, de poner en marcha la cascada de citoquinas y de que un paciente pueda ser respondedor a un fármaco y no a otro. Son lo que se llama farmacogenómica. Fíjense que el objetivo será hacer un tratamiento individualizado, pero para eso tenemos que saber perfectamente la carga genética que tiene el individuo, qué biomarcadores. Biomarcadores son proteínas que nos dicen que nos definen fenotípicamente cómo va a ser un individuo. Y si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en dos biomarcadores diferentes al factor reumatoide y a la velocidad de segmentación, que es la esfingosina 1-fosfato y calprotectina en suero. Y estamos intentando correlacionar calprotectina y esfingosina 1-fosfato con daño estructural, de tal forma que la hipótesis es que si yo tengo un paciente que tiene unos niveles altos de esfingosina 1-fosfato, probablemente tengo que ser más agresivo desde el punto de vista terapéutico porque eso vaya a tener más daño. La esfingosina 1-fosfato disregula el acoplamiento de formación y neoformación y reabsorción del hueso. Por lo tanto, lo más importante aquí es que el paciente llegue lo más precozmente posible al diagnóstico, incluso en fases preclínicas. Nuestro grupo en Jerez y en Sevilla actualmente hemos trabajado con un grupo muy potente a nivel de inmunogenética, a nivel internacional, y hemos trabajado en dos líneas. En artritis psoriásica, analizando todo el genoma humano, se describió por primera vez una alteración en un locus, que es el locus de una agrecanasa, que es la proteína Adams S9, como un factor de riesgo de desarrollar artritis psoriásica. Se describieron igualmente más tarde en el lupus 5 variaciones, copy numbers, para asociación con el lupus. Y actualmente estamos trabajando con el grupo de Chari López Pedreira en Córdoba, intentando correlacionar cómo en determinados pacientes la respuesta oxidativa de los neutrófilos modifica la respuesta a determinados fármacos. Por tanto, esto ya es una realidad y están las publicaciones. Son 3 publicaciones de mi grupo, la que hemos colaborado, quiero decir. Pero esto todavía no está en el ámbito clínico. Les decía que fundamentalmente donde nos tenemos que mover nosotros es aquí, en la fase preclínica y en la fase precoz, analizando todo lo que he dicho anteriormente, genética, medio ambiente, anticuerpos anti-ACPA, citoquinas, alteraciones de las proteínas, porque cuanto antes bloqueemos todo este proceso, el pronóstico de la enfermedad va a mejorar. Es decir, actualmente tenemos los genes candidatos a ser responsables de la activación del sistema inmune. Esto es, fundamentalmente, piensen en las células T y las células B. Se han descrito estos genes y estas son las alteraciones genéticas asociadas a estos genes, y estos son toda la cantidad de activación celular que al final produce la enfermedad. Pero no solamente se han producido alteraciones, se han descrito alteraciones genéticas vinculadas a las células T, sino también a una vía
primordial en la activación del sistema inmune, que es la vía de la NF-kappa beta, que es un sistema de transducción nuclear que una vez que se activa, el núcleo de la célula empieza a producir más citoquinas inflamatorias y el círculo se cierra. Por tanto, si sabemos las células, las vías, los locus asociados, podemos definir mejor qué tipo de estrategia terapéutica podemos utilizar. Al final, estamos hablando de 3 tipos de señales asociadas a alteraciones genómicas mediadas por citoquinas que son las responsables del daño estructural, de la inflamación, de la proliferación vascular en la sinovial, del deterioro del cartílago, del deterioro del hueso, que al final produce la incapacidad funcional. Hablamos de citoquinas, que son proteínas que hablan, que permiten que las células hablen entre ellas y se activen, factores de crecimiento y de supervivencia de las células. Las células no solamente tienen que estar activas, sino que tienen que estar mucho tiempo activas. Por tanto, las células están programadas para morirse. Y hay alteraciones genéticas y proteínas que lo que hacen en el sistema este alterado es que dejan de ser sensibles a las señales de automuerte, de apoptosis, que se llama. Así que tenemos células activas y muy activas durante mucho tiempo. Pero la ventaja es que sabemos cuáles son estos factores. Algunos, realmente, tenemos nosotros ahora un ensayo en fase 2 dirigido, es un anticuerpo contra un factor de estimulante de colonias macrocitos macrofágicas. No ha funcionado, realmente. Hemos tenido que dejarlo. Y es importante porque ya sabemos que esta vía no funciona. Y, últimamente, ya sabemos cómo son las señales intracelulares que son las que median la interacción entre la citoquina que va a la membrana de la célula con el núcleo para que el núcleo empiece a sintetizar RNA mensajero, que es el responsable de la síntesis proteica, que son las citoquinas. Y ya los tenemos identificados. Y por eso ya tenemos dianas seleccionadas y tenemos los fármacos que bloquean la activación. Tenemos fármacos contra el TNF-alfa. Fíjense que todos lo que hacen es activar o reducir o prolongar la actividad inflamatoria. Todas estas proteínas o estas vías están claramente relacionadas con la perpetuación de la actividad del sistema inmune. TNF-alfa, tenemos bloqueante para el TNF-alfa, interleuquina 6, las células hablan entre ellas estimulándose, este receptor también lo podemos bloquear, podemos quitar de en medio una determinada célula, que es la célula B, que fabrica anticuerpos, podemos inhibir las señales de activación intracelular y otras citoquinas como IL-1 y IL-17. La idea sería poder saber cuál es la citoquina predominante en la respuesta inflamatoria, porque si no, si fuese solamente TNF-alfa, todos los pacientes que tratamos con TNF-alfa mejorarían. Y no es así. Si tratamos con inhibidores de interleuquina 6, todos los pacientes con interleuquina 6 que bloqueáramos mejorarían. Y no es así. Es muy complejo. Y tenemos que buscar biomarcadores, como hacen los oncólogos, en sangre periférica, pero también en tejido, que nos digan cuál será el tratamiento más adecuado para ese paciente. Algunas reflexiones y termino. Las enfermedades reumáticas suponen la mayor carga de enfermedad, con un impacto individual, social, laboral y económico. Creo que el principal reto sigue siendo el cambio del modelo asistencial, enfocado fundamentalmente a valorar las necesidades de los pacientes, de los grupos poblacionales, y hacerlo de una forma multidisciplinar, diagnosticar precozmente, estandarizar la práctica clínica, diseñar un tratamiento basado en objetivos, evaluación de resultados para mejorar los sistemas sanitarios, medir y evaluar para comparar resultados. A mí me gustaría que me dijeran, si voy a un hospital, cuál es el grado de eficacia
de una técnica quirúrgica, o cómo están los pacientes con artritis reumatoide tratados en el Hospital de Jerez o en el Hospital de Cádiz. Ese concepto de calidad y de compararse tiene que meterse en el ADN de los profesionales, pero sin ningún problema, porque es la mejor forma, de mejorar. Existe una clara necesidad de incorporar todas estas novedades de la inmunogenética, inteligencia artificial, no he hablado de ella, pero si quieren podemos hablar después, biomarcadores, farmacogenómica. Los pacientes demandan algo diferente, no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo toda la vida porque obtendremos los mismos resultados. Y sobre todo, pensar como el paciente. Como dice una filósofa a la que sigo, me gustaría que me trataran, como me gustaría que me trataran a mí. Yo trato como me gustaría que me trataran a mí. Y eso es básicamente lo que tenemos que hacer los profesionales. Pensar cómo, no en él. Porque eso es una visión paternalista de la práctica clínica. Y como estamos en la Academia de Artes y de Ciencias, y esto podía parecer una conferencia casi económica y científica, yo creo que al final yo miro ya y me queda menos mirada hacia adelante que hacia atrás de lo que hemos trabajado. Y esta frase a mí me ha impactado, porque la he enlazado muchas veces con frases de Ortega que me ha parecido muy interesante. Y esto lo escribió Miguel Ángel. El mayor de los peligros para la mayoría de nosotros no es que nuestro objetivo sea demasiado alto y no lo alcancemos, sino que sea demasiado bajo y lo logremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez Venegas, por su docta y documentada conferencia. Soy lego en la ciencia médica, pero en base a mi formación económica y gracias a la información que aparece en el Servicio Nacional de Salud, en un documento titulado Estrategia en enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas del Sistema Nacional de Salud, me gustaría subrayar 3 consideraciones sobre la importante repercusión sociosanitaria, laboral y económica de estas enfermedades, ya señaladas a lo largo de esta brillante conferencia. En primer lugar, además del impacto individual sobre la salud, las enfermedades del aparato locomotor ocasionan un fuerte impacto sobre la sociedad, ya que se asocian a un importante uso de recursos sanitarios y cuando afectan a la población con trabajo remunerado, ocasionan incapacidad para el trabajo, lo que genera pérdidas de productividad y costes sociales y laborales muy elevados. Las enfermedades reumáticas son la segunda causa más frecuente de consulta médica en la Unión Europea, donde 1 de cada 5 europeos recibe tratamiento crónico por una enfermedad reumática y en la mayoría de los países constituye entre el 10 y el 20% de las consultas en atención primaria. En segundo lugar, en España estas enfermedades producen un importante consumo de recursos sanitarios. Aproximadamente un 22% de la población consume medicamentos para el dolor en articulaciones, artritis, artrosis y en cuello y espalda, con una proporción mayor de mujeres que de hombres, y estas diferencias aumentan con la edad. Finalmente, y en tercer lugar, este conjunto de enfermedades es uno de los que mayor impacto sociosanitario tienen en Europa y se estima que su coste representa casi el 25% del gasto por enfermedad en el conjunto de los países europeos, cifras muy representativas de la incidencia económica y laboral. Muchas gracias de nuevo, doctor Pérez Venegas, por la divulgación en esta sede académica de una conferencia sobre estas enfermedades tan relevantes para la Unión Europea en su conjunto
y en particular para nuestro país. Muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que nos honran con su presencia, y les emplazo para el próximo viernes, día 18 del presente mes de noviembre, para asistir a la conferencia que pronunciará el excelentísimo señor obispo de Asidonia Jerez, don José Rico Pavés, dentro del ciclo de formación organizado por la Unión de Hermandades de Jerez, siendo esta Real Academia anfitriona del evento. Igualmente les informo que el próximo día martes 22 de noviembre se celebrará la segunda conferencia de este ciclo Medicina y Sociedad a cargo del profesor don Alipio Manga Rojas, catedrático de la Facultad de Medicina de Cádiz y director del Departamento de Medicina de dicha universidad, bajo el título Colesterol, relevancia clínica e importancia del tratamiento. La presentación estará a cargo del ilustrísimo señor don Juan Carlos Durán Alonso, académico de número de esta corporación. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.